Hola, ¿cómo están? Soy su profesor Percy Palma Huerta y el tema de hoy es materia y sus propiedades. Definamos entonces, podemos decir que la materia es todo aquello que constituye el universo, se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos. Además, su existencia es independiente al hombre y de sus sentidos. Clasifiquemos. Según Albert Einstein, definía la materia en dos tipos, la materia condensada y dispersada. La materia condensada, aquella caracterizada por tener una masa y un volumen, por ejemplo el agua, el aire, la tiza, la sal, el azúcar y cuerpos celestes. Y también tenía la materia dispersada, que era aquella que correspondía a la energía, por ejemplo, a la luz solar, a las ondas de radio, a las ondas de televisión y a los rayos X. En conclusión, Albert Einstein decía que la materia no solo era aquella que tenía masa y volumen, definitivamente que no, la energía también era una forma de materia, y es materia dispersada como lo sostenía Albert Einstein. Bueno muchachos, otra forma de clasificar la materia es a través de la sustancia pura y las mezclas. Dentro de las sustancias puras tenemos a los simples o elementos y a los compuestos. En los simples están formados por átomos iguales. Por ejemplo, el grafito, el ozono o cualquier átomo, ¿no? En los compuestos está formado por átomos diferentes. Ejemplo está el dióxido de carbono, el agua, el nitrato de oxígeno, en fin. Ahora las mezclas. En las mezclas tenemos a las mezclas homogéneas que se dan en una solución y a las mezclas heterogéneas. Las homogéneas se caracterizan por tener una sola fase y las heterogéneas dos o más fases. Veamos con más detenimiento. En la sustancia pura se clasifican en simple o elemento y en compuesto. Veamos el simple. El simple está constituido por una sola clase de átomos. Puede ser los metales, en no metales, puede ser el cobre, el oro, el oxígeno, el nitrógeno, yodo, en fin. Dentro de estas simples o elementales se encuentran lo que se conoce como las sustancias alotrópicas. ¿Y qué son las sustancias alotrópicas? Son aquellas formadas por un mismo átomo y poseen estructuras químicas diferentes. Aunque solo se den en algunos casos, tenemos al oxígeno, por ejemplo el oxígeno como elemento, al oxígeno gaseoso que vendría a representarse por O2 y al ozono que vendría a representarse por O3. Otro ejemplo tenemos al fósforo rojo, que su símbolo vendría a representarse el P6, y el fósforo blanco, que su símbolo vendría a representarse el P4. Así como las variaciones del azufre, como el azufre rómbico, el azufre monoclínico. Tenemos también los naturales como el carbono, el grafito, el diamante, y los artificiales como los fullerenos, los nanotubos y la nanoespuma. Gráficamente los elementos son fáciles de distinguir. ¿Por qué? Porque se encuentran estando solos. La otra clasificación de la sustancia pura son los compuestos, que se encuentran formadas por dos o más elementos diferentes. Un compuesto como el agua, el amoníaco, el dióxido de carbono, el óxido ferroso, entre otros. Estas se caracterizan por estar unidas a otros elementos o a otros átomos. Por eso es que gráficamente se muestra varios átomos agrupados formando una molécula. En la clasificación de la materia teníamos dos, las sustancias puras y las mezclas. Veamos ahora las mezclas. Tenemos a la mezcla homogénea, la cual se presenta en una sola fase o un solo color, es decir, que no se distingue una molécula de la otra. Ejemplos tenemos el agua de mar, el agua dura, el agua potable, el ácido muriático, entre otros. Por ejemplo, el agua de mar, que es la combinación de agua y sal, que al mezclarse no se distingue el agua y la sal independientemente de cada una de ellas. El agua potable, el agua y el cloro. Cuando nosotros abrimos el grifo de nuestras casas, no distinguimos al agua y del cloro. ¿Por qué? Porque estas dos están juntas. Igual tenemos al vinagre, que es la combinación del agua y el ácido acético. No podemos distinguir cada una de estas. Al no poder distinguir, al tener un solo color y si presentarse en una sola fase, se le reconoce como mezcla homogénea. Ahora hablemos de las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas se presentan en dos o más fases y estas sí se distinguen. Está por ejemplo la leche pura. ¿Por qué leche pura? Porque cuando nosotros extraemos la leche de la vaca, cuando dejamos reposar un momento, esta se forma una nata, por lo cual evidenciamos que la leche se divide en dos partes, en la nata y en la leche en sí. La agua turbia de igual manera. ¿Por qué agua turbia? Porque siempre encontramos como gajos dentro de esa agua contaminada o sucia, al igual que el suelo. ¿Por qué? Porque en el suelo podemos distinguir varias variedades, quiere decir que hay varias moléculas no se muestran unidas en una sola fase. Por lo tanto se puede distinguir cada una de las moléculas que la conforman.
Y el ejemplo más básico vendría a ser una ensalada de frutas, ¿no? Un mango, plátano, papaya. Puedo yo distinguir, a pesar de que es una ensalada de fruta, una mezcla de frutas, yo puedo distinguir cada fruta que contiene esta ensalada. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. Propiedades de la materia. Tenemos a dos, propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las que no cambian su composición al ser medidos o observados. Estas son la densidad, la cual relaciona la masa y el volumen, la temperatura, que vendría a ser el grado de agitación de las moléculas, el color, que es una percepción visual, el olor, el cual produce una impresión en el olfato, el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, el peso, que vendría a ser la relación de la masa con la gravedad, y el punto de ebullición, el cual un cuerpo cambia a estado gaseoso, o sea, en vapor. También tenemos a las propiedades químicas, que son las que sí cambian su composición al ser medidos o observados. Por ejemplo, tenemos la acidez, la combustión, la inflamabilidad, la reactividad, la putrefacción y la fermentación. Ahora veamos las propiedades de la materia en función de la masa. Estas se dividen en dos, las conocidas propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son las propiedades físicas y las propiedades extensivas son las físicas y químicas. Dentro de las propiedades extensivas tenemos a la longitud, la cual nos permite medir la materia, la masa, que representa la cantidad de materia que tiene un objeto, el peso, que es la relación entre la masa y el volumen, la fuerza, el área, la inercia, la cual es la tendencia de un cuerpo a estar en reposo o en movimiento constante, la divisibilidad, la cual nos permite dividir la materia en partes más pequeñas, la impenetrabilidad, que no se puede ocupar dos cuerpos en el mismo espacio, la porosidad, que es la separación molar que tiene dentro de cada materia. Y dentro de las propiedades intensivas tenemos a la temperatura, que es el grado de agitación de las moléculas, el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual un cuerpo cambia a estado gaseoso, el punto de fusión, que es la temperatura en la cual un cuerpo sólido cambia a estado líquido, el color, que es una percepción visual, el olor, que se imprime en el olfato, el sabor, que se detecta a través del gusto por sensaciones químicas generalmente producida por los alimentos, la viscosidad, que es la resistencia que tiene un cuerpo a fluir, la dureza, que es la resistencia al ser rayado, y la densidad, que vendría a ser la relación entre la masa y el volumen. Ahora veamos los estados de agregación de la materia. Tenemos al estado sólido, que presenta forma y volumen definido, ya que la fuerza de atracción es mayor a la de repulsión. También tenemos el estado líquido, que presenta volumen definido y forma variable, según el recipiente que lo contiene. Existe entonces equilibrio entre la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Ahora tenemos también al estado gaseoso, el cual carece de forma y volumen definido, ya que la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Tenemos al estado plasmático, es un estado energético y es el más abundante del universo. En él se encuentran las estrellas, el sol, que presentan estado plasmático. Por último tenemos también los estados condensados de Bose-Einstein y el fermiónico. El Bose-Einstein es frío y denso, que sus átomos que se pueden quedar inmóviles a bajas temperaturas. Y el estado condensado fermiónico, que la materia adquiere superfluidez a bajas temperaturas. A diferencia de los condensados de Bose-Einstein, los fermiones condensados se forman utilizando fermiones en lugar de bosones. Pasemos a los cambios de estado de agregación, en el cual tenemos los tres estados básicos, el sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos a la solidificación, que es el cambio de estado de líquido a sólido. Tenemos a la fusión, que es el cambio de estado de sólido a líquido. Tenemos a la licuación, que es el cambio de estado de gaseoso a líquido, y a la vaporización, que es el cambio de estado de líquido a gaseoso. Así tenemos las más radicales, que son la del estado sólido a estado gaseoso, que se vendría a llamar sublimación directa o sublimación propiamente dicha. También tenemos el cambio de estado gaseoso a estado sólido, que vendría a ser la sublimación indirecta o también llamada compensación. Pasemos a las transformaciones de la materia. Ahí se encuentran los fenómenos o los cambios. Están los fenómenos físicos, químicos y nucleares. Bueno, empecemos por los físicos. Estas no van a formar ninguna sustancia nueva, por lo tanto no ocurren cambios en la estructura interna y se dan en baja energía. Por ejemplo, tenemos al cambio de estado, a la rotura de un cuerpo, a las mechas, a las separaciones. De ejemplo tendríamos cuando un clavo de acero se dobla, sigue siendo de acero, solo se ha cambiado su forma. Además podemos recuperar su forma inicial. Entonces el doblar un clavo vendría a ser un fenómeno físico.
Ahora hablando de los fenómenos químicos, estos sí van a presentar sustancias nuevas, por lo tanto van a existir cambios de la estructura interna, por lo cual se van a formar sustancias nuevas, lo cual conlleva que necesiten una alta energía para este proceso. De ejemplo tendríamos quemar un papel, encender un fósforo, la fotosíntesis o la misma oxidación. Analicemos. Cuando quemamos un papel, este desprende humo y se queda ceniza. Este proceso se da por combustión y es un proceso irreversible. Además, si juntamos el humo con la ceniza, es imposible obtener nuevamente papel, entonces la combustión del papel es un fenómeno químico. Por último tenemos a los fenómenos nucleares. Estas sí van a formar nuevas sustancias por fisión nuclear o por fusión nuclear. Por lo tanto, debe haber desintegración o formación de nuevos elementos. Como se habla de un nivel nuclear, este va a utilizar mucha energía, demasiada energía. Ahí tenemos la fisión del átomo de radio, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno. Bueno muchachos, pasemos a los problemas de clase de la página 129. La primera pregunta nos dice: indica la relación incorrecta. Clave A, solución latón. Bueno, esto es correcto, ¿por qué? Porque el latón es una mezcla homogénea que integra el cobre y el zinc. Como no se distinguen las fases, es una solución. Clave B, compuesto atómico, ácido nítrico. El ácido nítrico vendría a ser un compuesto atómico, ya que su molécula vendría a ser representada por el HNO3 y no hay ninguna otra molécula adicional que lo acompañe. Clave C, dice sustancia simple. Acá tenemos al nitrógeno gaseoso o el N2. Como está conformada de un solo elemento, en este caso incluso vendría a ser un elemento alotrópico, entonces se representa como una sustancia simple. Clave D, mezcla, petróleo. El petróleo es una mezcla heterogénea, ya que es una mezcla impura y se pueden notar sus fases. La última alternativa vendría a representarme una relación incorrecta, ya que el agua regia no es una sustancia pura, de hecho es una mezcla homogénea, la cual representa el ácido clorhídrico y el ácido nítrico. Por lo tanto, nuestra alternativa incorrecta vendría a ser la clave sustancia pura, agua regia. Problema número 2. Nos dice: determina la relación correcta. El paso del sólido al líquido es sublimación no, ya que este proceso se denomina fusión. Siguiente alternativa. Nos dice: el estado gaseoso mantiene su volumen a presión constante, pues esto es falso. Siguiente alternativa. La licuación es el paso de líquido a gas. No, esto es incorrecto, ya que ese proceso se denomina vaporización. Siguiente alternativa. La fusión es el paso de gas a sólido. Esto es incorrecto, a ese proceso se le denomina sublimación indirecta o inversa. Última alternativa. La solidificación es el paso de líquido a sólido. Esto sí es correcto. Este proceso es el indicado. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta vendría a ser la clave E. La solidificación es el paso de líquido a sólido. Siguiente problema. Problema número 3. Señale una propiedad extensiva de la materia. Veamos las alternativas. Alternativa A, viscosidad. Esta es una propiedad intensiva, ya que no depende de la masa. Alternativa B, volumen. Esta sí es una propiedad extensiva, ya que esta sí depende de la masa. Esta sería nuestra respuesta. Las demás alternativas eran propiedades intensivas, ya que estas no dependen de la masa. Nuestra clave vendría a ser clave B, volumen. Siguiente problema. Nos dicen indicar una sustancia pura. Veamos, el aire no es una sustancia pura, de hecho es una mezcla homogénea. B. El agua potable tampoco es una sustancia pura, es una mezcla de agua y cloro. De hecho es una mezcla también homogénea. La alternativa C. El vinagre, otra mezcla homogénea que incluye el agua y el ácido acético. D. Peróxido de hidrógeno. Ahí se han equivocado de decir peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es un compuesto. Al ser un compuesto vendría a ser una sustancia pura. Recordemos que la sustancia pura se divide en dos, en elementos o átomos, que ahí está incluido las sustancias alotrópicas, y los compuestos que son moléculas, y el peróxido de hidrógeno es una molécula. La alternativa E falla porque la gasolina en 90 octanos es una mezcla homogénea. Por lo tanto, nuestra sustancia pura sería la alternativa D. Por lo tanto, nuestra sustancia pura sería la alternativa de peróxido de hidrógeno. Siguiente problema.
nos dice ¿cuál de los siguientes procesos es un cambio físico? La electrólisis del agua es químico ya que se forman nuevas sustancias. El óxido de hierro es químico ya que este genera justamente esto, el hierro combinado con el oxígeno, formando al óxido de hierro. La combustión de la madera también es un fenómeno químico, ya que este se convertiría en ceniza y sin carbón, y este ya que altera las propiedades internas de la madera en sí misma. La digestión de los alimentos también es un fenómeno químico, ya que nuestros jugos gástricos alteran la composición química de los alimentos. Por último tendríamos a la fusión del cobre. La fusión del cobre es un cambio físico, ya que yo puedo volver a su estado inicial al cobre. Recordar que la fusión es la temperatura al cual un elemento o un metal en este caso llega a derretirse. Pero solamente es eso, se derrite mas no cambia sus propiedades, por lo tanto es un fenómeno físico. Entonces nuestra alternativa sería alternativa E, fusión del cobre. Bueno muchachos, hemos llegado al término de la clase, no se olviden de presentar sus trabajos y sus tareas, los estaré esperando. Muchas gracias.